anunciábamos antes de la tanda, ya estamos por aquí con la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, con todos los apuntes, como siempre. Natalia, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Siempre decimos que hay como cierta competencia entre quienes traen más apuntes, ¿no? Competencia que ponemos nosotros, pero vamos midiendo, ¿no? Tenemos Cristina Lustenberg, Natalia Argencio. Bueno, Eduardo Ortuño también. Eduardo Ortuño. Bueno, ahí con carpeta. Cristina siempre... al firme. No, ahí siempre había las carpetas en la mesa. Claro. Bueno, y justamente, Natalia, porque hay mucho para conversar, lo decíamos al comienzo de este programa, que el 16 de enero salió un nuevo informe, ¿no?, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se marcan allí algunas cosas bien preocupantes, ¿no?, como explotación sexual, ingreso de sustancias ilícitas a los centros, malos tratos. ¿Hay algo de esto que sea nuevo? ¿Se reitera todo lo que se venía planteando? Bueno, muy bien ese último punto que marcás, porque no es nuevo. Esto es una reiteración de todo lo que he planteado, ¿no? He evidenciado, digamos, desde mi rol de contralor, ¿no? Más que es un rol de oposición, pero de contralor en la búsqueda de generar acceso a derechos. La Institución Nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el rol que tiene justamente es ese rol de hacer ese contralor para generar garantías de protección, y allí en esa oportunidad es que realiza las visitas en los centros de 24 horas de INAU, que es este último informe que llegó, que refiere justamente a la región suroeste, pero esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque la institución hace visitas aisladas, digamos, aleatorias a diferentes centros. También hace visitas acorde a denuncias recibidas, y también hizo este tipo de visitas, son visitas, agrupan regiones del país y dicen, bueno, vamos a visitar los centros de los departamentos que quedan, como en este caso la región suroeste. Entonces, ¿qué presentan? Presentan la realidad de un sistema de protección que no protege, presentan centros desbordados, falta de recursos humanos, déficit de acceso a salud mental, situaciones de exposición a riesgo, revictimización y vulneración de derechos dentro de la protección del Estado. O sea, que acá es lo que estamos hablando de estas niñas, niños y adolescentes que, estando, ¿no?, en los hogares de INAU, bajo la protección, bajo la tutela y la protección del Estado, son víctimas de situaciones de explotación sexual, de situaciones de captación para microtráfico. Son víctimas por redes, o sea, estamos hablando de delitos, estamos hablando de situaciones de reiteraciones de violencias, de abuso sexual, de explotación sexual. ¿Eso sucede? Sí. ¿De cuántos casos de explotación sexual estamos hablando y, bueno, bajo qué circunstancias es que se han dado? Las situaciones de explotación sexual que INAU tiene contabilizadas, podríamos hablar así, lo que se presentó en diciembre del año pasado, el 7 de diciembre es el Día Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual hacia niñas, niñas y adolescentes. INAU tiene contabilizado 460 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual que están bajo la órbita del sistema de protección. Claro. Un número tremendo, siempre es tremendo, así sea un caso, pero 400 y bajo la órbita de INAU. Sin lugar a dudas hay más, porque 460 bajo la órbita de INAU, de los cuales la mitad fueron casos nuevos. Estos casos son detectados y se acompaña, digamos, a los equipos que están en los centros de 24 horas, se acompaña desde las organizaciones de la sociedad civil, como el PASO y Gurises Unidos, en brindar herramientas de cómo se deben atender, pero lamentablemente no se ha instalado hasta el día de hoy estrategias de atención. Y lamentablemente eso no se hizo por disposición del oficialismo de no hacerlo, porque no había recursos destinados. Se hizo el llamado, o sea, primero se definieron los modelos de atención. Esto es muy importante porque la gente dice, bueno, ¿y por qué no se atiende? ¿Cómo habría que atenderlos? Bueno, ¿cómo atender una problemática? Requiere de método, requiere de profesionalización, ¿no? Es como cuando yo vengo de la rama de la salud, si vos te duele, o sea, la rodilla, seguramente sea un traumatólogo, ¿no? Haya todo un equipo, ¿no?, de enfermería, un equipo especializado, técnicos de laboratorio. Bueno, vamos a hablar de
eso habla de la especificidad técnica para un abordaje. Bueno, en la protección de las infancias y adolescencias, el Uruguay lamentablemente retrocedió en estos 5 años en lo que fue la profesionalización de la atención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como dice el informe de la institución, hay pocos recursos humanos, no están capacitados, no se los ha capacitado, ¿tá? Y no se contrató recursos humanos capacitados. Ese es otro o sea, se abrió las puertas a ingresos de recursos humanos, pero en esta modalidad de ingreso que se hizo, eran llamados solamente, no de oposición, o sea, no había pruebas, y solamente se solicitaba experiencia anterior, pero llegó a ingresar gente con mérito cero, o sea, sin experiencia. Y tener cobertura de atención 2 recursos humanos por turno, como también lo dice el informe de la Institución de Derechos Humanos. Y digo, estas personas que están a cargo de estas situaciones tan complejas, ¿no? De situaciones de donde los gurises víctimas de violencias, si no son atendidos, si no se atiende la salud mental en forma integral, ¿qué hacen? Generan crisis de autodetrogresividad que genera más violencia dentro del propio hogar. Y para eso hay que tener técnica para saber atenderlos, porque si no, pobres también los recursos humanos, estos equipos que están atendiendo sin tener las herramientas, también están sobrecargados. Exactamente. Entonces ahí es donde, o sea, ¿hay voluntad para atender? Sí, claro, pero se requiere de que el Estado dé las herramientas correspondientes, y eso no sucede. Natalia, y además de estas situaciones de explotación sexual terribles, sin duda también mencionaba que en esto del informe figura el ingreso de sustancias ilícitas. ¿Cómo ingresan estas sustancias? ¿Hay problemas de consumo fuerte dentro de los centros? Lamentablemente el consumo problemático es una problemática instalada dentro de lo que es el sistema de protección. Hay una realidad que es el registro de las trayectorias de vida de las niñas, niños, adolescentes que están en el sistema de protección. Es una debilidad inmensa que tiene hoy INAU. En el periodo anterior, en la última administración, 2015-2019, se trabajó INAU, UNICEF, en el desarrollo de un software, ¿no? Como para generar la historia clínica electrónica de ACE, donde se registra cada situación de salud o enfermedad de cualquier ciudadano o ciudadana. Bueno, se generó ese software para generar el día a día, las situaciones, ¿no? del registro de lo que sucede en las vidas de estos niños, niñas y adolescentes que están ingresados en el sistema de protección. Quedó pronto. O sea, y UNICEF invirtió en ese desarrollo de ese software y no se implementó. Un software que debían llenar los funcionarios de INAU que iban siguiendo las trayectorias. Claro, con diferentes, o sea, los software que van llenando acorde a lo que se va realizando el día a día, ¿no? O las intervenciones, si tuvo una consulta, si tuvo una intervención, si tuvo problemas por los cuales no asistió, problemas por los cuales dejó de estudiar. O sea, tenemos deserción educativa dentro del sistema de protección. Tenemos falta de controles de salud mental, falta de controles de salud médicos. O sea, eso lo dice la auditoría del sistema de protección de 24 horas, que también impulsamos desde el rol de Contralor el año pasado. También lo dice el informe UNICEF que estuvimos hablando el año pasado, que estuvo pronto en septiembre y que no se discutió en directorio hasta fin de año. Ahora, Natalia, ¿cómo ingresan estas sustancias ilícitas a los centros? Y las sustancias ilícitas llegan como llegan a las manos de todo, de cualquier adolescente que está siendo expuesto a esta situación. O sea, si a los adolescentes, es como si a nuestros hijos no les brindamos información, no los protegemos, se exponen, ¿no? A todo tipo de riesgo. Pero son los propios niños y adolescentes que de repente de una salida retornan. Exacto. ¿O son también funcionarios y funcionarias? No, a ver, en esos detalles se tiene que entrarse la mirada, una mirada muy integral, ¿no? De cómo tenés que mirar la problemática del consumo, cómo se da. Porque siempre tenés que conocer muy bien la problemática del consumo para después decir, bueno, ¿cómo evitamos esto? Pero quiero llevarlo al plano cotidiano, porque digo, es como que nos preguntáramos en nuestras casas, ¿no? A nuestros hijos, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no consuman drogas?
Entonces, eso es importante. Y bueno, lo mismo debería suceder en INAU. O sea, pero eso implica, como lo dice el informe de la institución, ¿no? Implica que los hogares de INAU deberían estar brindando abordaje, atención, garantías de protección. Y no está sucediendo. Si no tenés equipos para atender, si tenés hogares desbordados, si tenés situaciones de salidas no acordadas, o sea, la salida no acordada es que los gurises se van y no se sabe dónde está. Y como tenés un desborde adentro, capaz que no se hacen la búsqueda activa de esa situación de salida no acordada. Y allí suceden situaciones terribles. La semana pasada hubo un caso de un adolescente de 12 años, acá en Montevideo, en el marco de una salida no acordada, fue a la playa y fue víctima de un abuso sexual. Entonces, pero esto es un cotidiano que se da. Si empezamos a hablar punto por punto de los casos, de las situaciones, de las vivencias de las gurises y los gurises, es terrible. Entonces, a mí, yo creo que a esta altura, cerrando, ¿no?, una gestión, teniendo toda esta evidencia sobre la mesa, tenemos que claramente hablar de qué es lo que hay que hacer. O sea, ¿cuál es el compromiso a asumir como Estado frente a la realidad de emergencia? El directorio oficialista actualmente no ha tenido el compromiso de, teniendo en cuenta estas observaciones que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, y algo que además venís denunciando desde hace ya meses, a veces años, ¿no? No, bien así, concreto. El oficialismo no reconoce la emergencia de infancias y adolescencias, la emergencia de desprotección de las infancias y adolescencias. O sea, y esto lo digo enfáticamente porque además está la evidencia de la interpelación que hubo el año pasado, donde la senadora Nane generó esta interpelación, toda la bancada de senadores de mi fuerza política analizó esta situación, consideró que realmente había una emergencia sobre la mesa, había evidencia suficiente. Desde mi rol de oposición trabajé en evidenciarlo. O sea, no es en el marco de una denuncia, sino en el marco de decir, bueno, la responsabilidad de dirigir, ¿no?, un organismo como INAU, que debería estar dando cumplimiento a su misión, que es la protección de las infancias y adolescencias, tenemos que aportar para eso. En un país que recién desde en 1990 se reconoció la Convención de los Derechos del Niño, y ahí la mirada hacia cómo proteger a las infancias y adolescencias empezó a cambiar en este país, desde lo jurídico, o sea, y luego desde la parte técnica, empujado siempre por la sociedad civil. Una sociedad civil que desarrolló procesos, desarrolló metodología, que trabaja en los territorios, porque la gran problemática que se está viviendo hoy de este desborde del sistema de protección es porque no hubo una prevención, que falló mucho. El territorio quedó realmente en estos 5 años muy solo. Se rompieron todo lo que eran los nodos interinstitucionales donde se trabajaba la problemática. No una interinstitucionalidad que las autoridades se reúnen y se sacan la foto, porque eso siguió. Pero no siguió el nodo en el territorio donde viven estas gurisas y estos gurises, que tuve la oportunidad de participar en muchas de estas reuniones, que siguieron convocándose la sociedad civil, como por ejemplo la cuenca de Casaballe. Son una cantidad de organizaciones de la sociedad civil en Casaballe que siguieron autoconvocándose y siguieron reclamando presencia de organizaciones del Estado. Pero la realidad sabemos cuál es: el incremento de la violencia territorial, el incremento de las situaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de balaceras, muertes por balaceras. Y esa violencia, esa desprotección a nivel de los territorios genera más violencia, y esto repercute en un sistema de protección realmente desbordado. Natalia, y vos por un lado decías, hay recursos que no han llegado a organizaciones que están preparadas, que se podrían haber hecho cargo. Sin embargo, por otro lado, días atrás denunciabas que sí ha habido irregularidades con pagos a otras organizaciones, pagos indebidos. ¿De qué se trata todo esto? Pero ahí es donde tenemos que separar las cosas. La denuncia del pago indebido viene de la mano de un descontrol, de una crisis financiera institucional. Es el foco del descontrol de la organización del presupuesto es interno. La sociedad civil y INAU trabajan en alianzas con convenios, donde hay una letra que se tiene que cumplir. Eso por un lado tiene que quedar claro. Y esto no quita que haya, si hubo un pago indebido, hay que investigar si hubo un cobro indebido, y si hay pago indebido, cobro indebido, estamos hablando de una ilicitud,
un delito y corresponde la denuncia penal. Avanzamos en eso. ¿Tá? Eso se presentó, la investigación está arriba, ya pasó por directorio, está en jurídica. ¿tá? Hay una investigación interna que solicité que se ampliara a todas las áreas involucradas en la rendición en el proceso de gestión de la rendición de cuentas. Pero quiero que acá el foco no es poner las organizaciones de la sociedad civil están gestionando mal los dineros del Estado. No, es al revés. ¿tá? Es el Estado quien tiene la responsabilidad de gestionar bien sus dineros. No, yo me refería a que parece haber una suerte de contradicciones, que hay organizaciones que tú decís actuarían bien, tienen conocimiento y sin embargo no están pudiendo ejecutar recursos, no llegan, y por otro lado hay denuncias de pagos indebidos a otras. Claro, pero ahí es el Estado mismo que no está manejando su presupuesto. Sí, está claro. Entonces, a una, o sea, ¿se necesita contratar? Sí. ¿Se paga? No, porque dicen que no hay plata. Bueno, acá lo que vuelvo a decir, y hay otras organizaciones que reciben más dinero del que tenían que recibir. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hasta el momento hay 2 situaciones que se identificaron y ahora se hicieron unos ajustes en cuanto a los montos de pagos indebidos, que es de lo que pudimos ver que salió de INAU, y superan el $1.000.000. Estamos hablando que a una organización se le pagó, son más de 20 millones de pesos a cada organización. Y entonces entre las dos superan casi $1.000.000 para que se mire la dimensión del dinero, ¿no? Y estoy hablando solo de 2. En este momento solicitamos, porque esto es un caso específico, son convenios que tenían una modalidad de pago determinado, que había que tener un control específico, que si atendían a menos del 75% de la población por la cual se había realizado el convenio, correspondía pagarle solo por cada niño, niña, adolescente atendido, y lo que sucedió, se le pagó por la totalidad del convenio siempre, porque no se activaron los controles internos de generar los descuentos. Entonces, acá, esto es una investigación de 1 año más o menos que llevo realizando con mi equipo, porque en un primer momento, cuando empecé a solicitar información, me dijeron que eran 4 proyectos que tenían este tipo de convenio. Es una modalidad de convenio nueva que empezó en 2020 y resulta que a la fecha son 23 convenios que tenían esta letra, o sea, esta forma que había que ajustar el pago. Entonces son los que están en proceso de investigación. 2 identificados, pero a su vez, y quiero redondear esta parte de crisis financiera institucional, porque INAU tiene un presupuesto muy grande, lo cual es necesario, sí, por supuesto. El problema es que el descontrol interno de este presupuesto hace que todos los años, como hablábamos en las rendiciones de cuentas, INAU terminaba no ejecutando la totalidad del presupuesto, y devolviendo rentas generales. Dinero. Más de 60 millones de dólares se devolvieron en los primeros 3 años de gestión. Y por otra parte, para este ejercicio del año 2025, o sea, el próximo gobierno asume con una responsabilidad enorme, ¿no?, para afrontar toda esta problemática que está muy identificada, y en eso también vamos a estar trabajando mucho. Pero por otro lado, arranca con una falta de presupuesto que supera los 2.300 millones de pesos, a lo que tengo identificado al día de hoy, de compromisos ya asumidos. O sea, compromiso asumido que no es nada extra de toda esta problemática que tendrían que estar mirando. Y en este momento, este descontrol financiero tiene una mirada muy grande a nivel de investigación administrativa interna, debería de tener, porque el área de la Subdirección General de Administración, quien tiene que dirigir las riendas de todo este presupuesto, en el año 2024 instaló un nuevo software sin haber instalado el proceso de el modelo de el proceso de el módulo de implementación. ¿Qué significa? Cuando instalás un nuevo programa de cualquier cosa, tenés que tener una interfase con el anterior para que se comuniquen. No se compró esa parte del modelo de gestión de cambio, y eso generó diferentes tipos de alteraciones en el contralor del presupuesto de INAU, que a la fecha son gravísimas, tan graves que INAU hoy, a través del software no logró en el año 2024 el control del fondo, o sea, el control de sus activos. O sea, el control específico de sus activos es como que
el balance presupuestal estuvo hecho en su mayoría con planillas Excel. Y esto es realmente grave, porque manejar 20.000 millones de pesos sin tener registros que den fiabilidad de la información, ¿no? Esto es muy grave. Yo solicité que se comunique esto al Ministerio de Economía y Finanzas, que se comunique al Tribunal de Cuentas, porque tenemos que comunicarlo a los órganos de Contralor financieros del Estado, porque es mucho dinero. El manejo de 20.000 millones de pesos es mucho dinero. Lamentablemente no fue así. El Ministerio de Economía y Finanzas igualmente en junio, ¿no? Logré que se comunicara una parte de esta problemática, ahora sabemos mucho más, y no se obtuvo respuesta de esa comunicación que se hizo a la Contaduría General de la Nación en el mes de junio, pero ahora con toda la evidencia que tenemos sobre la mesa de una auditoría y de una consultoría que se pidieron en marzo y llegaron la semana pasada, que nos muestra realmente que al no tener el control de activos del organismo, ya esa frase dice mucho. Correspondería que el MEF inicie un abordaje en el marco de una intervención financiera del instituto, porque es muy grave. Entonces, conclusión, ¿cómo cierra esta gestión? Y bueno, cierra con una crisis institucional en el marco de el incumplimiento de la misión del instituto, que era la protección de las infancias y adolescencias, y una crisis financiera muy, muy grande que va a requerir un reordenamiento de este presupuesto enorme. Cambiar la matriz de protección de infancia y adolescencia, sí. Fortalecer a las trabajadoras y trabajadores del instituto, fundamental, ¿va? Pero va a haber que sacudir mucho para reordenar esta casa que lamentablemente queda muy desordenada. Natalia Argencio, directora del NAU por el Frente Amplio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Nada que perder.